Hola a todos, los estamos acompañando en una nueva oportunidad desde Radio Madre de Dios y junto a la hermana Viviana Matus en este programa, en este espacio, que es para reflexionar sobre el documento pastoral Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza. Muy buenos días, hermana, ¿cómo está usted? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar de nuevo contigo estudiando esta constitución pastoral que está, bueno, que nos ha llevado, ¿no es cierto?, a ver todo lo que la Iglesia hace tantos años atrás nos daba a conocer, ¿ya? Y que tan al día está hoy en día. Así es, vamos encontrando que de este documento que nos quería traer allá por el año alrededor 1960-1965, unas palabras de parte de la Iglesia tratando a la gente alegría y esperanza en una época de muchos cambios realmente, cambios políticos, sociales, económicos. Entonces, la Iglesia aborda todos estos temas y pone cuál es la perspectiva cristiana. Nosotros como personas que nos tenemos que adecuar a los tiempos en los que estamos, sin dejar de ser cristianos, sin dejar a Dios de lado, sino que Dios siga siendo el centro de nuestra vida. Cristo que esté en primer lugar. Entonces, ¿cómo abordar también esta moral cristiana, esta vida en la fe a través de estos procesos? Hemos estado viendo entonces diversos puntos a través de lo socioeconómico, cultural, y estábamos actualmente en el tema político. Un tema complejo, un tema interesante igualmente, ver cómo la Iglesia nos sugiere abordarlo y qué participación tenemos que tener en la vida política, sin dejar de lado la fe, sino que sea a través de nuestra fe. Entonces, si le parece, hermana Viviana, vamos a comenzar, pero con una oración, y luego le vamos a dar el numeral a las personas para que nos puedan estar acompañando también con el documento, ya sea desde la casa o donde estén, también que puedan leer este documento y acompañarnos en esta reflexión. Pero le invito, hermana, si usted comienza con una oración, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eh, Padre Santo, Padre bueno, envíanos tu Espíritu Santo para que podamos, ¿no es cierto?, estar abiertos al entendimiento. Padre, envíanos tu Espíritu, Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el principio supremo. Dígnate infundir sobre las tinieblas de nuestra inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de nosotros la doble oscuridad en que hemos nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la nuestra e infunde en nuestros labios la gracia de tu bendición. Danos agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Viviana. Entonces les comentamos a los oyentes y a quienes nos van a estar acompañando a través de las redes sociales de esta transmisión, que también va a quedar disponible en el canal de YouTube del padre Raimundo Mena. Este documento, Gaudium et Spes, les hemos dicho anteriormente, está disponible a través de internet de manera gratuita en la página del Vaticano. Basta con que uno busque Gaudium et Spes y puede acceder a la lectura de estos documentos y otros documentos de la Iglesia. Estamos en el numeral 74, donde vamos a seguir viendo sobre la naturaleza y el fin de la comunidad política. Dice de la siguiente manera, paso a leer. Los hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen la comunidad civil son conscientes de su propia insuficiencia para lograr una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una comunidad más amplia, en la cual todos conjuguen a diario sus energías en orden a una mejor procuración del bien común. Por ello, forman comunidad política según tipos institucionales varios. La comunidad política nace, pues, para buscar el bien común,
en el que encuentra su justificación plena y su sentido, y del que deriva su legitimidad primigenia y propia. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias, las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Pero son muchos y diferentes los hombres que se encuentran en una comunidad política y pueden con todo derecho inclinarse hacia soluciones diferentes, a fin de que por la pluralidad de pareceres no perezca la comunidad política. Es indispensable una autoridad que dirija la acción de todos hacia el bien común, no mecánica o despóticamente, sino obrando principalmente como una fuerza moral que se basa en la libertad y en el sentido de responsabilidad de cada uno. Es pues evidente que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y por lo mismo pertenecen al orden previsto por Dios, aunque la determinación del régimen político y la designación de los gobernantes se dejen a la libre designación de los ciudadanos. Sígase también que el ejercicio de la autoridad política, así en la comunidad en cuanto tal como en las instituciones representativas, debe realizarse siempre dentro de los límites del orden moral para procurar el bien común, concebido dinámicamente según el orden jurídico legítimamente establecido o por establecer. Es entonces cuando los ciudadanos están obligados en conciencia a obedecer, de todo lo cual se deduce la responsabilidad, la dignidad y la importancia de los gobernantes. Pero cuando la autoridad pública, rebasando su competencia, oprime a los ciudadanos, estos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común. Les es lícito, sin embargo, defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. Las modalidades concretas por las que la comunidad política organiza su estructura es fundamental, y el equilibrio de los poderes públicos pueden ser diferentes según el genio de cada pueblo y la marcha de su historia, pero deben tender siempre a formar un tipo de hombre culto, pacífico y benévolo respecto de los demás para provecho de toda la familia humana. Cierto, bueno, yo quería decir y empezar primero hablando y diciendo de lo que es la política, porque muchas veces uno dice, no quiero saber nada de la política, y si bien es cierto, no se entiende muy bien cuál es la naturaleza y el fin que tiene de la comunidad política, que como decía acá, ¿no es cierto?, es el bien común. Pero volviendo a lo que es política, ¿ya? Política proviene de una palabra griega que se llamaba polis, ya que significa en el fondo ciudad, ¿ya? Entonces, todo lo que es la ciudad tiene que ver, ¿no es cierto?, con la política, porque es la forma como uno vive en una ciudad y las responsabilidades que uno tiene como ciudadano de esa ciudad, ¿ya? Por tanto, ningún ciudadano, o digámoslo así, ningún cristiano, ninguna persona que cree en Cristo puede abstraerse de lo que es la política, porque somos parte de esa comunidad y como decíamos y hemos dicho, Dios nos hizo para vivir en comunidad y debemos también aprender a convivir en ella, a respetar estas normas, ¿no es cierto?, cuando estas normas son y procuran el bien común. En estos días hemos visto muchas cosas y que nos hemos estado quejando, ¿no es cierto?, de todo lo que es la corrupción, el sectarismo, y lo que hay también dentro de lo que es la basura, digamos, política, ¿ya? Pero nosotros tenemos que ir más allá de eso para poder ofrecer, ¿no es cierto?, y llevar el evangelio y ser parte de esa política ofreciendo luz y santidad, ¿ya? Si la política es mala, como ocurre hoy en día, nosotros tenemos esa obligación, y como vimos la vez anterior, en el programa anterior, esa obligación moral de cambiarla, de santificarla, ¿ya? De ofrecer lo que hoy en día hace tanta falta, caridad y honradez.
y también el amor para que no haya esta división entre los ciudadanos y que también estar en contra de todo lo que tiene que ver con el odio, ya el amiguismo y la corrupción, que hoy en día, ¿no es cierto?, estamos viendo con esto de las fundaciones. Nosotros tenemos que ofrecer otro discurso político, si es que estamos en política, porque nuestra misión es evangelizar, y evangelizar se hace en todas partes, no solo en la casa. Ayer escuchaba ya y veía también a los jóvenes que ya no les da vergüenza, ¿no es cierto?, rezar el rosario delante de todo el mundo de rodillas, ¿ya? Hoy en día nosotros los católicos hemos perdido eso. Hablamos y oramos solo de rodillas en la casa. Muchos no lo hacen ni siquiera en la iglesia, ¿ya? Ni en misa. Entonces nosotros debemos encarar esta sociedad y ser coherente con lo que Dios nos manda a hacer como cristianos. Porque ¿quién lo hará si nosotros no lo hacemos? Entonces, no digamos, ¿no es cierto?, de que no participamos en política. Si la política es todo, nosotros a través, ¿no es cierto?, de nuestra moral y nuestros valores, vamos cambiando esta comunidad política. Y sobre todo, también cambiando esa autoridad política para que sea más relativa con la naturaleza humana, con lo que Dios nos ha enseñado, ¿ya? En donde exista, ¿no es cierto?, una libertad y no un autoritarismo. Así es, hermana, sí. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho hermana Viviana. Realmente estamos en esa situación de que la política no es algo malo. Naturalmente el hombre vive en sociedad porque así Dios lo ha creado, lo ha puesto para vivir junto con sus hermanos, y buscando ese bien común es que dirigen estas acciones, que es la política, buscando el bien de la mayoría, el bien común. Eh, sí va a haber diversas visiones sobre lo que es el bien común también. Por eso hay diversidad también de partidos políticos. El error está en lo que se llamaría malas políticas o los abusos que se hacen de poder, cuando deja de estar la finalidad en el bien común y se buscan intereses personales o intereses de minorías, por ejemplo. Se olvida del bienestar de la totalidad de ese grupo social para solamente beneficiar unos pocos. Y estos son los abusos, los excesos que se cometen. Si nos regimos por las normas morales, por las normas evangélicas, por esa ley natural que Dios dejó impresa en nuestro corazón, no deberíamos dejarnos caer en eso. Recordemos que la política está conformada por personas que actúan, que transmiten ideas, que transmiten valores, que transmiten también proyectos, acciones. Entonces, ahí recae en la responsabilidad de cada uno el obrar de manera adecuada. Y en ese caso yo creo que todos debemos tener una participación activa en la política, no tanto de tal o cual partido, sino, por ejemplo, tenemos una responsabilidad como votantes, por ejemplo, cuando llegue este momento de elegir las autoridades. Entonces, hacerlo a conciencia, hacerlo informado. También en las decisiones que se toman en las políticas de entornos más pequeños, porque hay comunidades vecinales, barriales, o a menor escala. Inclusive uno podría decir hasta una política que determina dentro del hogar, eh, donde tiene que impregnarla de los valores cristianos, para que de esa manera siempre se esté buscando el bien común y dejemos de tener intereses egoístas, que si se transmite en pequeña escala, luego llega a mayor escala también a nivel país, o por qué no decirlo, con algunos vicios en las políticas a nivel mundial. Es lamentable ver cómo hay cosas como esto de el derecho a la vida que se está perdiendo a nivel mundial. Algo que es natural a la persona, que evidentemente uno dice, ¿por qué anteriormente el derecho primero y más importante era el derecho a la vida? Y ahora hay una gran parte que a través de la política ataca este derecho. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, a través de políticas contrarias a la vida, como son el aborto, la eutanasia, por ejemplo. Entonces hay que protegerlas desde la pequeña escala hasta la mega escala,
que es a modo global, que no se falte a la ley natural, que no se falte al evangelio. Entonces la Sí. política no es mala y es necesaria, es buena, pero siempre si va ligado a esta moral que es la que Dios nos dio. Sí, lo que iba, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice, y por eso uno debe estar bien consciente de quién a uno va a dar el voto, porque a través de ese voto esa persona debe defender lo que uno piensa. Como tú decías, ¿no es cierto? Dentro de los programas de educación para la ciudadanía, nosotros tenemos que estar claros de que al diputado que le dimos el voto, al senador que le dimos el voto, debe defender, ¿no es cierto?, estar en contra, por ejemplo, del aborto, porque el aborto es un problema que se da a nivel político, porque se vota por eso. Entonces, también los ataques que hay contra la familia, con este invento de que hay como 30 familias distintas, también son un problema político. Todo lo que hay en contra de nuestros símbolos religiosos también es un problema político. ¿Ya? ¿Y por qué digo de símbolos religiosos? Porque ahora tampoco se puede tocar las campanas muy fuerte para llamar a la gente, ¿no es cierto?, a la misa, como se hacía antes, porque molesta, según algunas personas, el medio ambiente. Entonces, nosotros tenemos que saber elegir, saber pensar y ver bien a quién vamos a elegir, ¿no es cierto? Yo no podría votar por alguien que está con el aborto, tampoco podría votar por una persona que no cree en la libertad religiosa, tampoco podría votar por una persona que me está quitando mis derechos, ¿no es cierto?, a elegir en qué colegio yo quiero que mi hijo estudie. Ya, entonces, o que amenace la libertad religiosa de alguna u otra forma, ¿ya? No existe un partido político, ¿no es cierto?, que sea como un partido político católico, pero existen personas que son católicas que han, como digo yo, que están, ¿no es cierto?, dentro de este mundo político y están tratando de resolver estos problemas políticos, pero que a través de ello nosotros podemos, ¿no es cierto?, reconquistar ese espacio que hemos estado perdiendo, ese espacio, ¿no es cierto?, del catolicismo que se ha ido perdiendo a través del tiempo, ¿ya?, por todos estos medios. Ya yo me recuerdo, y estamos junto un poco cerca del aniversario de San Juan Bosco, ¿ya?, que él dio su vida a la educación y al cuidado de los jóvenes, pero él se conocía mucho más porque peleó, ¿no es cierto?, con verdadero, con herramientas que él buscaba y que consideraba válidas para cambiar la sociedad. A él se le conoce como un santo social, ¿ya? Porque él a través de su política, ¿ya?, fue cambiando la sociedad y haciendo mejor esta comunidad social y el bien común. Ya él creó las congregaciones de los salesianos, las hijas de María Auxiliadora, pero para eso él usaba, ¿no es cierto?, la razón, la religión, la bondad. ¿Ya? Entonces, él iba cambiando y peleando contra la corrupción que existía en esa época, donde los jóvenes, ¿no es cierto?, eran mal pagados y donde existía tanta hambre. Y él fue peleando de una u otra forma para cambiar esta política que no iban hacia el bien común. Pero a través también hay harto personas santas o personas que han hecho bien, que se han dedicado a la parte política o a estructurar y tratar de cambiar, ¿no es cierto?, esta comunidad y estructurar los poderes públicos en diferentes épocas y tiempos. Ya uno, si recuerda,
en el tiempo, ¿no es cierto?, en que Timoteo se preguntaba ya cómo enfrentar una sociedad corrupta y con los valores tan distorsionados. Era fundar un partido político para hacer la diferencia, pero no era eso, ¿no es cierto? Ya uno siempre, decía San Pablo, tiene que estar aferrado a la escritura, saber leer la palabra y entender la palabra, porque en Cristo Jesús es el que, y a través de Dios, ¿no es cierto?, Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, nosotros podemos, de alguna u otra forma, yo creo, instruir a las personas a través de como lo estamos haciendo, esta constitución pastoral, a través del catecismo, a través de la palabra, para que todos los que son creyentes puedan ver las cosas como Dios las ve. Y de esa forma, a través de la política de autoridades que nosotros escojamos, o a través de algún católico, ¿por qué no? ¿No es cierto?, que tiene esa vocación para pensar y hacer leyes que, ¿no es cierto?, sirvan a toda la comunidad, ¿ya? Porque Dios también llama a participar a algunos activamente en la política, ¿ya? Hablábamos, ¿no es cierto?, de muchos santos que han estado en esta parte para hacer el bien. Entonces, debemos, ¿no es cierto?, apoyar a esas personas, y también debemos nosotros como ciudadanos hacer, elevar la voz cuando no queremos la eutanasia o no queremos, ¿no es cierto?, que se ejerza el aborto, ¿ya? Nosotros también estamos llamados a decir no, por eso somos ciudadanos y por eso tenemos esa responsabilidad del voto, ¿ya? Yo creo que eso es, y yo creo que también nos han enseñado a través, ¿no es cierto?, de la parábola del buen samaritano, cómo nosotros debemos ser con los demás. Así es, hermana. Te agradezco que traiga a colación este tema de los santos, porque realmente es muy importante no perder de vista de que estamos llamados a la santidad. En el lugar donde Dios nos haya puesto, en la vocación en la cual a Él nos haya llamado, responder buscando firmemente la santidad y siendo consecuentes con nuestra fe. Entonces, ser una persona, por ejemplo, de participación política o tener cargos políticos, cargos de autoridad, de responsabilidad, no tienen por qué significar sacarse el traje de cristiano y vivir como una gran mayoría tal vez de políticos, lamentablemente es algo malo que se conoce, pero muchos viven corruptamente. Venden votos, cambian favores, por ejemplo, para poder escalar y conseguir cargos de poder. Y lamentablemente uno dice, ¿por qué? Les interesa el bien común, es porque quieren tener cargos de poder porque les interesa realmente el bien común, y no, muchas veces es porque se benefician o benefician solamente a sus cercanos. Eso es lamentable, pero ahí viene justamente el testimonio de los cristianos y de las personas que tengan firmes valores morales, donde sean consecuentes con lo que creen, con su fe, con lo que han aprendido. Entonces, que de esa manera lo puedan vivir, lo puedan incorporar en su modo de vida cotidiana, inclusive a través de la política, inclusive a través de los cargos que tienen, que justamente testimonian de la manera en la que viven, de la manera en la que realizan estas políticas, demostrando que es por el bien común y haciéndolo de manera honesta. Aprovecho, hermana, a compartir, tenemos unos mensajitos a través de el canal de YouTube, nos está escribiendo la señora Norma Cárez y la señora Laurita, que agradecen justamente que compartamos en estos programas este testimonio. Estamos compartiendo este tema de la política y bueno, ellos ofrecen también, por supuesto, la oración. Esto se sostiene siempre con la oración. Si uno tiene que realizar una labor en el mundo, tiene que ir respaldada por la oración, por supuesto. ¿Alguien podría acaso ser un buen político firme en la fe si no lo sostiene con la oración? No sería posible. ¿Alguien podría de la misma manera ser un buen profesor, por ejemplo, si no se mantiene firme en la oración para compartir los valores? No.
para ser papás inclusive es también la misma responsabilidad. Para poder sostener los valores y mantenerse firme en la fe y no dejarse arrastrar por la masa del mundo, necesitamos de la oración para que nos mantenga vinculados y permanentemente unidos con Cristo y con los sacramentos. De esa forma uno tiene la fortaleza para que, por más difícil que sea el camino que se está recorriendo o el ámbito, por más contaminado que pudiese parecer, uno dice, ¿cómo uno va a poder sobrevivir en medio de la política si se rodea de personas de valores dudables, se podría decir? Con la gracia de Dios sí se puede. Aún en el ambiente más hostil se puede vivir cristianamente. O sea, como usted nos daba este ejemplo, hermana, de los santos, que pese a las dificultades de su época, pese a que absolutamente todo juega en contra, pero quien sostiene es Dios. Entonces, sí se puede llevar a cabo con la gracia del Señor. Sí, y además, como tú dices, con la oración, ¿ya? Y estar viviendo siempre el ser cristiano, uno da ejemplo de vida, ¿no es cierto? Entonces ahí también tiene el sentido de responsabilidad y de servicio. Uno debe ser ejemplo siempre. Y también debe el que quiere dedicarse a la política, ¿no es cierto?, armonizar todo que es la autoridad con la libertad, ¿ya? La solidaridad, la caridad. Eh, También hay que prepararse para ejercer el cargo o cualquier cargo, no ser, porque cada cosa que uno haga la tiene que hacer bien porque se la está ofreciendo al Señor, ¿ya? Cuando uno ejerce la política debe olvidarse del interés personal, del propio interés, tiene que ver por la comunidad, ¿ya? Y también tiene que luchar con integridad moral contra la injusticia, muchas veces la opresión, a veces la intolerancia, ¿no? Y consagrarse a Dios siempre, y al servicio con rectitud. Yo creo que y con esa caridad y fortaleza que tenemos, que tienen, ¿no es cierto?, las personas que siempre están en constante oración, ¿ya? Y Así respecto es. a los partidos políticos, diría que ellos deben promover el bien común y anteponerlo ante todo a todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, y que corroe, ya cuando tienen intereses propios, intereses particulares o intereses de poder o también de dinero, porque eso corroe y cuando llega la corrupción ese es un mal que avanza, avanza, avanza y nosotros como cristianos nos defendemos con el rosario, con la oración, ¿ya? Pero también debemos, y siempre he dicho yo, debemos tener esa fuerza para luchar también contra todo lo que consideramos que va contra nuestros principios morales. ¿Ya? Debemos dar a conocer nuestros pensamientos y muchas veces a lo mejor como lo hacen en otras comunidades o como lo están haciendo también en San José, rezar el rosario en la calle, entre todos. Que Así no es. se pierda tampoco las procesiones que son tan hermosas, ¿cierto? Y hacerlo de manera pacífica, o sea, el hombre está llamado a vivir de manera bondadosa, pacífica. No hace falta que por más que uno muchas veces sienta los derechos que son pisoteados, son pasados a llevar, no hace falta manifestarlo de manera violenta o a través de la destrucción, sino también con la tolerancia y la paciencia de los hijos de Dios. Hemos sido llamados a servir, no a ser servidos. O sea, Cristo mismo vino a dar ese ejemplo. Entonces, también hacerlo con paciencia, con mansedumbre, como lo hace Jesús. No nos olvidemos que ninguna de estas dificultades que vemos, inclusive que uno sufre a través de algunas políticas que, como usted decía, hermana Viviana, van en contra de la fe, son un ataque inclusive a nuestras creencias, no son invencibles, porque sabemos que Cristo ya venció. Entonces, mientras que uno esté con Cristo, nada puede vencerlo a Él. Así que tener paciencia, confianza y oración principalmente para mantenerse firmes en la fe. Cierto.
Le invito, hermana Viviana, que continuemos con el punto 75, donde ya vamos a ver cuál es la colaboración que tenemos que tener todos entonces en la vida pública. Bueno, dice así: es perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyan estructuras político-jurídicas que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna y con perfección creciente, posibilidades efectivas de tomar parte libre y activamente en la fijación de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, en el gobierno de la cosa pública, en la determinación de los campos de acción y de los límites de las diferentes instituciones y en la elección de los gobernantes. Recuerden, por tanto, todos los ciudadanos, el derecho y al mismo tiempo el deber que tienen de votar con libertad para promover el bien común. La Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la cosa pública y aceptan las cargas de este oficio. Para que la cooperación ciudadana responsable pueda lograr resultados felices en el curso diario de la vida pública, es necesario un orden jurídico positivo que establezca la adecuada división de las funciones institucionales de la autoridad política, así como también la protección eficaz e independiente de los derechos. Reconózcanse, respétense y promuévanse los derechos de las personas, de la familia, de las asociaciones, así como su ejercicio, no menos que los deberes cívicos de cada uno. Entre estos últimos es necesario mencionar el deber de aportar a la vida pública el concurso material y personal requerido por el bien común. Cuiden los gobernantes de no entorpecer las asociaciones familiares, sociales o culturales, los cuerpos o las instituciones intermedias, y de no privarlos de su legítima y constructiva acción, que más bien deben promover con libertad y de manera ordenada. Los ciudadanos, por su parte, individual o colectivamente, eviten atribuir a la autoridad política todo poder excesivo y no pidan al Estado de manera inoportuna ventajas o favores excesivos, con riesgo de disminuir la responsabilidad de las personas, de las familias y de las agrupaciones sociales. A consecuencia de la complejidad de nuestra época, los poderes públicos se ven obligados a intervenir con más frecuencia en materia social, económica y cultural para crear condiciones más favorables que ayuden con mayor eficacia a los ciudadanos y a los grupos en la búsqueda libre del bien completo del hombre. Según las diversas regiones y la evolución de los pueblos, pueden entenderse de diverso modo las relaciones entre la socialización y la autonomía y el desarrollo de la persona. Esto, no obstante, allí donde por razones de bien común se restrinja temporalmente el ejercicio de los derechos, restablézcase la libertad cuanto antes, una vez que hayan cambiado las circunstancias. De todos modos, es inhumano que la autoridad política caiga en formas totalitarias o en formas dictatoriales que lesionen los derechos de las personas o de los grupos sociales. Cultiven los ciudadanos con magnanimidad y lealtad el amor a la patria, pero sin estrechez de espíritu, de suerte que miren siempre al mismo tiempo por el bien de toda la familia humana, unida por toda la clase de vínculos entre las razas, pueblos y naciones.
Los cristianos todos deben tener conciencia de la vocación particular y propia que tienen en la comunidad política. En virtud de esta vocación, están obligados a dar ejemplo de sentido de responsabilidad y de servicio al bien común. Así, demostrarán también con los hechos cómo pueden armonizarse la autoridad y la libertad, la iniciativa personal y la necesaria solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la unidad combinada con la provechosa diversidad. El cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales discrepantes y debe respetar a los ciudadanos que, aún agrupados, defienden lealmente su manera de ver. Los partidos políticos deben promover todo lo que a su juicio exige el bien común. Nunca, sin embargo, está permitido anteponer intereses propios al bien común. Hay que prestar gran atención a la educación cívica y política, que hoy día es particularmente necesaria para el pueblo y sobre todo para la juventud, a fin de que todos los ciudadanos puedan cumplir su misión en la vida de la comunidad política. Quienes son o pueden llegar a ser capaces de ejercer este arte tan difícil y tan noble que es la política, prepárense para ella y procuren ejercitarlo con olvido del propio interés y de toda ganancia venal. Luchen con integridad moral y con prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia, el absolutismo de un solo hombre o de un solo partido político. Conságrense con sinceridad y rectitud, más aún con caridad y fortaleza política al servicio de todos. Lindo Wow. texto, hermana Viviana. O sea, es como un conjunto de lecciones y de buenos consejos para la participación en la vida política. En ningún aspecto la sugerencia de la Iglesia es no participen de política porque la política es mala. Tenemos bien No. claro que ese no es el punto al cual quiere llegar, sino que nos está invitando a transmitir firmemente la fe a través de los valores, a tener una participación activa, totalmente responsable, a valorar. Me gustó mucho esto como planteaba en un punto que la Iglesia valora y alaba la labor de aquellos que se consagran al trabajo, por ejemplo, en el aspecto público, en la política y todas las cargas que da el oficio este. En vez de decir, ya lamentamos a los que les toque, no, realmente la Iglesia estima mucho a quienes realizan este labor también porque sabe que es una gran responsabilidad. Sí. Así como los que son votantes y que tienen ese derecho, pero también la responsabilidad en la carga política, toda la población, todos los que participan, porque hay que promover el bien común. Aun cuando uno es votante simplemente, hay que estar pensando en el bien común. La política por eso no atañe solamente a los que tienen cargos políticos, sino que es algo que nos A todo. importa y que nos involucra a todos. Porque si uno como votante no es responsable, no usa la ética, la moral, no piensa en el bien común y es egoísta, los resultados son los que lamentablemente se ven en muchas de estas situaciones en diversos países, donde las políticas que se han tomado, se han ido desviando justamente porque se han empleado de manera egoísta. Otro de los puntos, hermana Viviana, que yo aproveché a ir tomando nota mientras que iba usted leyéndonos, este tema de la autoridad política, que uno como ciudadano tiene la responsabilidad de no dejar que haya un exceso de autoridad por parte de algunos, como la acumulación de poderes, por ejemplo, en manos del Estado. Es
inoportuno, hay que evitar esas ventajas que intentan sacar o por medio de los favores que realizan, porque eso, dice, es con riesgo de disminuir la responsabilidad de las personas, de las familias y de las agrupaciones sociales. Si le damos tanta responsabilidad al Estado o esperamos tantos favores de parte de ellos, ¿qué pasa? Que se debilita la responsabilidad de personas, familias y agrupaciones sociales. Es una de las cosas que se vino manifestando anteriormente. Esto de que está Sí, cambiando socialmente la definición de familia y que de hecho hay políticas nuevas o como fue en el proyecto constitucional anterior, donde se estaba quitando la responsabilidad y el poder que tiene en sí la familia, siendo la célula principal de la sociedad, donde decían que el que decide cómo se educan a los niños y que es como el nuevo garante de la niñez, pasa a ser el Estado y no las familias. Entonces, ¿cuál es el consejo de los pastores de la iglesia? No cedan tanto poder al Estado tampoco, que lleguen a debilitarse las familias, las personas o las agrupaciones sociales también, en las diversas manifestaciones que tienen. Eh, Otro de los puntos que alcancé a tomar nota, hermana, es esto de cuando hay que reconocer que sí hay una gran complejidad de nuestra época, esto lo veíamos comparando un documento de alrededor del año 60, y sin embargo la complejidad va en aumento, podríamos decir, por tanto que nos estamos interrelacionando unas personas con otras, eh, en lo económico, en lo social, hasta por internet, ¿verdad? Entonces sí. los poderes públicos tienen que intervenir con frecuencia en la materia social, pero no se tiene que perder de vista la libertad del bien completo del hombre. Siempre se tiene que estar buscando que el hombre se busque el bien común, pero sin quitarle la libertad. Eso es esencial. No perdamos de vista que el hombre tiene que ser responsable, pero libre. Sí. Inclusive dice, hay situaciones extraordinarias en las que puede ser necesario que se quite la libertad por un tiempo, pero la misma debe ser repuesta lo antes posible. Me acordaba mucho de esta situación que se vivió con lo de la pandemia, que Sí. fue algo que se perdieron muchas libertades, pero lo importante es que lo antes posible se le devuelvan las libertades a las personas, porque una cosa son situaciones extraordinarias en las que hace falta buscar orden, pero la libertad tiene que primar, no hay que retener eso de quitar la libertad a las personas, tanto de opinión como de manifestación. Por eso también es un gran riesgo estas políticas que se quieren tomar de definir desde agrupaciones políticas cuál es el discurso correcto o cuál no, qué hechos son reales o qué hechos son falsos. Esto de que exista la censura y que nos digan qué es lo que se puede decir y que no haya libertad de expresión siquiera, también es un gran riesgo. Sí, hay una parte que quería también de todo lo que dijiste, solo agregar como parte final, que también dice que nosotros debemos tener un orden jurídico positivo, dice, que establezca la adecuada división de las funciones institucionales de la autoridad pública para, ¿no es cierto?, la protección eficaz e independiente de los derechos. Yo creo que hoy en día estamos en un momento bien difícil como país y existe, esto está escrito, ¿no es cierto?, está escrito en lo que uno llama la Carta Fundamental, ¿no es cierto?, que es la Constitución del país, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo y ser bien responsable con esto de querer cambiar la Constitución, porque a través de la Constitución, ¿no es cierto?, está esta variedad de instituciones que deben llevarnos, ¿no es cierto?, como fin al bien común. También se establece en la Constitución el orden moral y el orden jurídico, ¿ya?, que debe ser legítimamente establecido y que hoy en día hay que tener, ¿no es cierto?, y estar prevenido a que no se efectúen cambios que vayan, ¿no es cierto?, a entorpecer las asociaciones, ya sean familiares, religiosas, sociales o culturales, o estos cuerpos que nosotros le llamamos los cuerpos intermedios de la sociedad, donde están estas fundaciones que ayudan, ¿no es cierto?, a personas que están más necesitadas, ¿ya?, y que el gobierno o el Estado no llega, ¿ya?, y que hoy en día se ha producido, ¿no es cierto?, una corrupción horrible,
en crear fundaciones para sacar provecho personal, afectando directamente los fondos del Estado, y que deberían haber ido directamente a los más necesitados, y que no fue así lo que pasó, y hemos visto, ¿no es cierto?, que se han ido a los bolsillos de algunos. Entonces, nosotros debemos tener cuidado como ciudadanos ya en evitar atribuir, como decías tú, a esa autoridad política mucho poder, ¿ya? Y también cuidado con los fondos del Estado, porque esos fondos mal gastados, o cuando sacan ventajas, como decía también en el texto, inoportuna, para pagar favores excesivos cuando existe esta parte de corrupción política, ¿ya? Hay que prevenir estos hechos, y también otorgar las responsabilidades pertinentes a las personas que cometen estos actos, ¿ya? O sea, no puede ser que los fondos, ¿no es cierto?, del Estado se malusen, porque eso va en directa relación con la ayuda y con el bien común, ¿ya? Entonces, eso quería acotar, que la constitución política de un país es como lo más básico y es como la madre de todas las normas, y que hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe ahí, para no perder, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de los padres a elegir el colegio de los hijos, ver también los temas morales como la eutanasia y el aborto, ¿ya? Y en la libertad de expresión hoy en día existe un decreto que se hizo sin acuerdo del Congreso y que se votó en contra de las fake news, ¿ya? Las noticias, y quien decide, se colocó una comisión para ver qué se decía y qué no se decía. O sea, esta comisión va a ver que mi opinión o la tuya, de acuerdo a ellos, es buena o es mala. Y eso restringe lo que es libertad de expresión. Entonces estamos, como tú bien decías, viviendo un momento muy complejo, ¿ya? Y hay que tener cuidado con el darle mucho poder, ¿ya?, al Estado, sobre todo en cosas que tienen que ver con la parte cultural, social y también económica, porque a través de la economía se pueden manejar muchas cosas que no van en bien de la libertad del hombre ni de la dignidad del hombre. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Por eso decíamos que nosotros como cristianos debemos, ¿no es cierto?, si estamos insertos dentro de los partidos políticos o dentro del poder público, dar ejemplo, ser ejemplo, ¿ya? Y también como ciudadano elegir a las personas que sean lo más correctas posible. Así es, hermana Viviana. Yo creo que también me gustaría rescatar el último párrafo que se leía, donde la iglesia, los pastores nos están haciendo una invitación a que prestemos atención y participación a lo que es la actividad cívica y política, a recibir ese tipo de formación, que es importante en las escuelas o en el hogar, desde niño uno recibe este tipo de formación, sobre todo la juventud, que es la que está más próxima a participar en estos deberes cívicos que tienen. Dice, para que todos los ciudadanos puedan cumplir su misión en la vida de la comunidad política. Todos somos participantes de esta comunidad, entonces estar correctamente formados para poder tener una participación que justamente no sea egoísta, sino que busque el bien común. Y de la misma forma, los que se acceden o tienen la responsabilidad en algún cargo político, ellos tienen que ejercer su labor en la política, que lo hagan de una manera noble, pero que además lo hagan recibiendo la formación correspondiente. No basta simplemente con decir yo quiero elevar la voz por un grupo, plantear mi forma de ver, sino que hay que recibir también la capacitación y la formación para poder responder a ese cargo
que les corresponden y que procuren ejercitarla con olvido del propio interés y de toda ganancia propia. Entonces, que realmente sea con esa preocupación de buscar el bien común con rectitud, con valores, con la moral y con caridad también, otro punto esencial, que no falte la caridad. Sí, no, y lo último, nosotros como ciudadanos comunes, ¿no es cierto? No debemos en conciencia obedecer cuando las prescripciones de la autoridad, ¿no es cierto?, se opongan a la exigencia del orden moral, ¿ya? Voy a poner un ejemplo. Yo jamás voy a ponerle todas las vocales A, E, I, o no sé cuánto a las palabras, porque eso va contra lo que yo, mi orden moral, ¿ya? Entonces, tampoco voy a votar a favor del aborto porque va contra mi orden moral. Entonces, por ahí por Hebreos decía, ¿no es cierto?, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así es. Nosotros debemos, ¿no es cierto?, obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ya? Entonces, uno puede no usar cosas, ¿ya?, que va contra la ley de Dios, sobre todo en esto de que Dios nos creó, ¿no es cierto?, hombre y mujer, ¿ya? Y hoy en día hay muchas otras cosas que uno no debiera, ¿no es cierto?, cambiar las vocales en la forma de hablar. O sea, ideologías que van y vienen, que van en contra de la moral, van en contra, lamentablemente, hermana Viviana, hasta del sentido común. Entonces, son modas pasajeras, pero que no tenemos que caer en esas modas pasajeras. Hay cosas, o sea, lo que Dios ha dicho, lo que ha enseñado, lo que Él ha creado, las verdades que Él revela, son inmutables. Eso no va a pasar. Entonces, no porque haya una moda del momento hay que seguir la corriente, por más que lo determinasen inclusive a través de las leyes. Uno ve cómo van queriendo imponer de a poco, por ejemplo, esto del lenguaje, como usted decía, hermana Viviana, un lenguaje inclusivo, que para evitar que alguna persona pudiese sentirse ofendida. Eso es algo totalmente subjetivo y personal. Entonces, no se puede obligar a todos a usar un lenguaje que no tiene ninguna lógica, ningún sentido, eh, simplemente porque una minoría lo tiene por capricho. No podemos aceptar que a alguien que, por ejemplo, es un hombre disfrazado de mujer, se le tenga que llamar mujer, porque no lo es. Dios creó hombre o mujer, no creó una diversidad de géneros. Entonces hay que tener también esta noción de ser firmes en las enseñanzas que nos da Cristo, estar unidos a la iglesia, no separarnos de la iglesia y formarnos en la fe. Por eso invitamos a todos los amigos de Radio Madre de Dios, a los oyentes, a quienes nos acompañan, a que sigan acompañándonos en estos programas para que nos formemos también, no solamente junto con la palabra de Dios, con los sacramentos, con la vida en comunidad, sino junto con los documentos que nos ha dejado la Iglesia y que nuestros pastores, reflexionando a la luz del Espíritu Santo, nos transmiten estas nociones. Quiero dar agradecimiento a la señora Normita, Laura y también a Maggie Tapia, que nos escribieron por las redes sociales. Nos dice Maggie Tapia, muy buen programa, señora Sabrina, señora Viviana, que el buen Dios les bendiga con sabiduría y salud. Saludos desde Santiago, le agradecemos también su participación, sus mensajes que nos han estado enviando. Y Muchas si Dios gracias. permite, nos estaremos encontrando la próxima semana donde nos va a quedar este último punto sobre el tema de la política. Es un tema intenso, pero bueno, vamos a pasar la semana que viene, si Dios nos permite, a hablar de la comunidad política y la iglesia. ¿Ya? Entonces los invitamos a que estén atentos al próximo programa y si le parece, hermana Viviana, vamos a hacer una oración para finalizar por el día de hoy este espacio que hemos compartido. Nos ponemos entonces en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le queremos dar gracias a nuestra Madre, que es la que nos reúne, principalmente a través de la sintonía de Radio Madres de Dios. Ella quiere convocar a todos sus hijos para que nos mantengamos unidos a Jesús. Eso es lo más importante, que no nos olvidemos que Jesús es el centro de nuestra vida. A Él queremos coronar cada día como Rey, a través de lo que vivimos en nuestros hogares, de las escuelas donde se educan nuestros hijos, a través de nuestros amigos, de nuestra comunidad parroquial.
también a través de nuestra nación, a través de la sociedad, de las agrupaciones políticas, a través de las relaciones humanas que tenemos, aún a través de Internet y por los más diversos lugares, que Dios reine, que Cristo reine, que esté presente y podamos irlo incorporando en cada aspecto de nuestras vidas. Si bien nosotros muchas veces somos muy olvidados y nos dejamos arrastrar por esta masa de las cosas del mundo, de los pecados, de los errores, tenemos esa tendencia al pecado, pedirle al Señor que nos sostenga, nos aparte del pecado y nos permita buscar cada día firmemente la santidad con su gracia, por supuesto, no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, entonces le pedimos a nuestra Madre que nos lleve hacia Jesús y con Él nos conserve. Nos ponemos entonces en su presencia diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es Gracias, Señor, es contigo, contigo. bendita Bendita eres entre eres todas entre las todas las mujeres mujeres y y bendito es el bendito es el fruto de tu fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermana Viviana, muchísimas gracias por su tiempo, por todo el conocimiento que tiene y que nos está compartiendo también usted a nosotros, por este programa que ha aceptado hacer en Radio Madres de Dios para que sigamos aprendiendo estos documentos de la Iglesia. Así que le agradezco inmensamente y si Dios permite nos encontraremos la otra semana. Gracias, Sabrina. Siempre te he dicho, ha sido un gusto. He aprendido muchísimo contigo. El leer todos estos documentos nos ha hecho, ¿no es cierto?, sentirnos igual un poquito más cerca del Señor, ir en ese camino a lo mejor que tenemos que tratar con mayor esfuerzo de la santidad. Muchas gracias. Estamos en contacto, hermana Viviana, y hasta la próxima oportunidad.